Amén. Buenas tardes para aquellos que no he saludado. Que el Señor les bendiga. Voy a tomarme unos pequeños minutos para agradecer al Señor y dar informe a la iglesia. Usted sabe que el fin de semana que pasó, gracias al Señor pude viajar al pueblo de Tutcum junto a los hermanos Trigo. Y le doy muchas gracias al Señor porque sin lugar a dudas Dios estuvo con nosotros. Salimos el viernes en la noche, como a las 8 de la noche. Los hermanos Trigo y la hermana Nora se trasladaron hasta la Valle porque yo salía de trabajar. Nos encontramos en la estación de servicio y de ahí comenzamos nuestro viaje. Le doy muchas gracias al Señor. Fuimos primero por 9 de julio, compartimos la reunión en 9 de julio y luego seguimos rumbo a Tutcum. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque pudimos llegar después de varios meses que los hermanos no iban y llegar a aquel lugar. Y cada vez que yo voy me pongo contento de ver las hermanas, los hermanos que perseveran. Así que aunque llegamos en la madrugada, tuvimos buen tiempo, todo el Señor estuvo en todo momento con nosotros, llegamos a aquel lugar, descansamos bien y luego tuvimos unas reuniones. Y sabe que comenzó a correr el sonda y medio que nos dio un poco de temor. No de temor por el sonda, sino que a veces cuando pasa el sonda, que a veces hace la gente, a veces no va. Nos pasa a nosotros acá, ¿verdad? Así que pensamos que a lo mejor los hermanos no iban a ir, pero fuimos a una casa y en esa casa se juntaron varias familias y después a las 7 de la tarde hicimos una reunión en el lugar donde le prestan a los hermanos Trigo y también vinieron varios hermanos a ese lugar. Visitamos otra casa en otro pueblito que es en Rodeo. Y bueno, ya se nos hizo la noche, descansamos y al otro día regresamos. Fuimos a visitar 2 familias y sabe que quería darle gracias al Señor porque hay una hermana llamada Esther Vega. Yo hacía muchos años que no la veía a esa hermana. Es una hermana muy sufrida. Ha tenido muchos problemas. Ella conoció al Señor, yo le diría que hace más de 10 años que cuando yo fui, que ella estaba. Ella en ese momento estaba en pareja y al tiempo su pareja falleció. La familia de su pareja la echó de la casa y no le dejó ni sacar ni sus muebles, ni siquiera sus pertenencias. Y la hermana siempre tenía una petición delante del Señor, porque imagínense que andaba en cierta medida tratando de casa en casa donde le dieran el lugar, entonces vivió un tiempo en Colanguil, donde le habló a su familia y nosotros fuimos a conocerla. Recuerdo que fuimos a conocer ese lugar junto con el pastor, el hermano Díaz, y fue meterse como 40, 50 kilómetros, medio campo traviesa, que había que meterse por huellas, y como el hermano Díaz tenía la camioneta, pudimos entrar. Y después no pudimos llegar a ese pueblo porque los vehículos que teníamos, ya sea el auto mío o una camioneta que tenía Marcelo Rúfulo, cuando entrábamos por la huella nos quedábamos colgados. Así que no pudimos seguirle viendo. Así que yo le perdí el rastro a la hermana, pero la hermana seguía comunicada por teléfono, siempre con la hermana Lucy, con el hermano Alberto, siempre pidiendo la oración. Y sabe que para nosotros fue una gran sorpresa, porque ella se comunicó con el hermano, con la hermana Lucy, y le dijo: quiero que vengan a mi casa porque me han dado una casa. Así que nosotros fuimos a conocer la casa. Y la verdad que el Señor nos sorprendió, porque es una casa muy linda, grande,
con una vista impresionante porque le da justo la vista al oeste, así que usted sale de la casa de ella y lo que veía las montañas nevadas y un terreno que es como para hacer 3 casas más. Así que nos gozábamos porque después de que ella tanto pedía la oración y algunas veces hasta se enojó con Dios, que ella misma lo contaba, decía qué bueno que ha sido Dios y que hasta el día de hoy no me ha soltado. Y se está congregando ella en una iglesia ahí en el pueblito de Rodeo. Así que la verdad que me puso muy contento y le doy muchas gracias al Señor. Sin lugar a dudas, uno ve la fidelidad de Dios con los hermanos. Así que gracias al Señor por esa vida, por los hermanos de Tutcum. Y también quería agradecerle al Señor, usted sabe que volvimos de allá y el lunes un hermano de Pozo El Salado, se llama José Cantó, le dio una ACV. Y bueno, los que viajamos a San Juan saben que uno se encariña con la gente, entonces, si bien él es mayor, estábamos preocupados por él. Pero le damos muchas gracias al Señor. Sabe que él, Dios lo guardó, él iba en el tractor cuando se descompuso y podría haber caído a una acequia porque estaba justo por el riego y gracias al Señor no lo fue así, hasta que llegó a la casa y cuando llegó a la casa estaba solito porque su esposa se había ido al médico a San Juan y llegó un nieto. Y el nieto le dice, no, tengo adormecido esta parte. No, dice, tenés que irte ya al médico. Así que lo llevaron al médico. Y le damos muchas gracias al Señor porque el día jueves le dieron de alta y gracias al Señor no tiene ninguna secuela. Así que le doy muchas gracias al Señor. Amén. Gracias a ustedes por las oraciones de cada vez que nosotros salimos. Yo he podido ir el jueves al pueblito de Colonia Fiscal Sur a llevar el hermano José y ayer pudimos llegar hasta Cañada Honda a llevar a los hermanos de Cañada y después nosotros tuvimos el 9 de julio. Así que le damos gracias al Señor que en todo el Señor nos ha acompañado. Amén. Bueno, ahora sí arrancamos, así que pongan el reloj, 1:30, que es el tiempo que me han dado para predicar. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 85. Vamos a leer desde el 1 al 7. Y como ustedes saben, de lo que estamos hablando en este tiempo es de los atributos de Dios, es decir, del carácter de Dios. Y una de las cosas que hemos podido ver a través de los distintos hermanos que les ha tocado predicar es que hay atributos de Dios que son exclusivamente de Dios y hay atributos de Dios que son transferibles a nosotros. Y así hemos visto varios atributos de Dios y el que nos toca ver hoy no es el que más uno quisiera conocer del Señor, pero no tiene menor importancia que los otros atributos. ¿Sabe qué vamos a hablar? De la ira de Dios. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que a veces la ira de parte de Dios es un atributo que Él tiene. Y a mí lo que me llama la atención es que es un atributo transferible. Así que vamos a leer. Dice, les invito a ponerse de pie. Salmo 85 del 1 al 7. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, a nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Señor Padre, muchas gracias por tu palabra.
Señor, yo te pido que tú nos hables, Señor, que nos muestres este atributo que viene de parte de ti, Señor, y que sea para crecimiento nuestro, Señor. Señor, a ti te glorificamos, a ti te exaltamos, y en el nombre de Jesús pedimos que los aires sean limpios para recibir de tu palabra, Señor, y que toda venda que quiera cegar el entendimiento de las personas caiga ahora por tu poder en el nombre de Jesús. Señor, y puedas tú ministrarnos en esta tarde-noche a todos los que estamos presentes y aún a los que están viéndonos a través de internet. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, puede tomar asiento. Así que cuando empecé a ver el tema sobre la ira, entendí que es un atributo que es transferible a nosotros. Mas tengo una gran duda, y es si nosotros seremos capaces de aplicar este atributo que Dios tiene. Si nosotros podremos hacerlo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y eso lo conocemos todo, ¿verdad? Entonces, comencé a ver este atributo que es de parte de Dios, porque entendí que el Señor muchas veces se enoja y muchas veces Él va a tomar, va a darnos algo, ¿sí? Como consecuencia de a veces pecado que podemos llegar a tener de distintas situaciones. Pero créame que hay algo que trajo alivio y paz a mi vida. Es saber que Dios jamás excede un atributo al otro. Es decir, que Dios no es más amor que santo, no es más santo que justo, no es más justo que eterno. Y que cuando el Señor, digamos, utiliza uno de esos atributos en su carácter, no deja de ser lo otro, ¿sí? Cuando el Señor se enoja, no deja de tener amor. Cuando el Señor se enoja, no deja de ser justo. Cuando el Señor se enoja, no deja de ser soberano. Y eso me trajo paz. Porque sabe que empecé a tratar de buscar algo para contarles sobre la ira, porque yo creo que es muy difícil para uno no pecar cuando uno está airado, ¿verdad? Hablando de eso, fuimos a Tutcum y hay una hermana que tenía un loro hermoso. Y entonces la hermana Nora, que siempre iba y hablaba con el loro y estaba con el loro y le encantaba, le pregunta. Y la hermana contó que saltó el perro galgo y le cortó la cabeza al loro, en limpio. No solo eso, contó cómo se había airado la hermana con el pobre perro, ¿verdad? Y yo me puse a pensar después que a veces nosotros cuando nos airamos, a veces nos olvidamos de algunas cosas. No sé a ustedes, les cuento de mí. A veces me ha pasado castigar a mis hijos y después darme cuenta de que fue injusto con mis hijos. Pero ya los castigué. ¿Y cómo vuelvo el castigo atrás? ¿Cómo hago? Está bien pedir perdón, pero ¿cómo hago si ya fui injusto con ellos? ¿Verdad? Entonces es una situación difícil para nosotros como seres humanos, pero no para Dios. Si Dios tiene que emitir un juicio para usted o para mí, usted tenga la plena seguridad de que es justo en primer lugar. Entonces comencé a buscar qué cosas a veces hacemos que pueden ocasionar la ira de Dios, el enojo de Dios. Entonces, ¿sabe qué me encontré? Con que no me alcanzaría esta reunión para contarle todas las cosas que usted y que yo podemos hacer, donde podamos hacer enojar
al Señor. Todos sabemos que hay un día final donde la ira del Señor, la Biblia habla de la ira venidera, que habla del juicio final, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Amén. A veces no quieren ni que lo hablemos, ¿sí? A veces uno tiene terror. No vaya a hablar del fin del mundo, hermano, porque... Pero lo cierto es que el día del Señor un día vendrá. Un día habrá un juicio de parte de Dios, donde el Señor desatará su ira, ¿sí? Es un día que en los principios de Dios no es para nosotros. Es un día preparado para Satanás y todos los ángeles que con él cayeron, todos los ángeles que se levantaron contra Dios. Pero que la humanidad va a padecer en esos días debido al pecado, debido al alejamiento que nosotros como seres humanos a veces tenemos de Dios. Entonces, comencé a buscar como para darles algunos indicios de cosas que hacen que el Señor se enoje. Y entonces entiendo que hay a veces enojos de parte de Dios hacia la humanidad y después hacia un lugar, hacia un país, hacia un pueblo, y después también llega a lo personal. Entonces, buscando ejemplos, ¿sí? Encontré el primer ejemplo de cómo la humanidad hace enojar al Señor y está el ejemplo en la vida de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia: dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Así que una de las cosas que hace enojar a Dios es la maldad del hombre. En aquella oportunidad el Señor tomó una decisión de enviar juicio y vino lo que nosotros conocemos como el diluvio, donde excepto una sola familia, el Señor, digamos así, hizo perecer a todo ser vivo. Solo quedó Noé con su familia y animales, macho y hembra, una parejita de cada uno, ¿verdad? ¿Saben la historia, verdad? Aunque no lo hubiese leído en la Biblia, es muy conocida para nosotros. Así que una de las cosas que produce la ira de Dios es la maldad de la gente. Créame que vivimos en tiempos como los de Noé, donde la maldad ha avanzado muchísimo, hermanos, donde realmente el hombre cada vez atenta más contra Dios. Me sorprendió que escuchando la radio, hay un joven de la Valle que tiene un proyecto científico. ¿Sabe cuál es el proyecto científico? Él quiere tomar células madres y poder generar órganos humanos para después, el día de mañana, que uno pueda hacerse un trasplante. Esos órganos humanos, eso que ellos hacen a través de genética, es haciéndolo crecer en los cerdos. Fíjese hasta dónde el hombre va llegando, a veces buscando igualarse a Dios o hacer cosas que solamente tienen que ver con el Señor. Y la maldad está avanzando mucho, no solo aquí a lo mejor en la Argentina, porque a veces uno ve en las noticias, sino que puede ver cómo la maldad cada vez crece más en todo lugar. Entonces, como en los días de Noé, el Señor dijo que cuando Él vuelva sería como en los días de Noé, ¿verdad? Así que una de las cosas es que la maldad
puede hacer enojar al Señor. ¿Sabe? Otra de las cosas que vi es que a veces situaciones de un pueblo también hacen enojar a Dios. Génesis 18, 20 cuenta la historia de Sodoma y Gomorra. Ahí estamos hablando de que el enojo de Dios no es contra toda la humanidad, sino contra puntualmente un pueblo. Y fíjese que dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces llega un momento donde el amor de Dios, la justicia de Dios, tiene que su resultado, y este resultado a veces es juicio, como el que vino para el pueblo de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que descendió fuego y aquel pueblo pereció. Así que uno encuentra a veces que Dios se puede enojar con un lugar. A veces nosotros quizás esto está registrado en la Biblia, pero uno sabe de lugares donde ha habido desastres, ¿sí? Desastres que nosotros decimos desastres naturales, dice la ciencia, pero nosotros sabemos que es Dios allí, tratando, porque a veces la gente se ha ido muy lejos de Dios, donde a veces la gente, ese pueblo o ese lugar, ese país, ha hecho leyes que realmente hacen enojar el corazón de Dios. Entonces este es un ejemplo de estas situaciones. Pero también la Biblia nos da luz sobre que a veces las personas han hecho cosas que han hecho enojar también al Señor. Éxodo 33:3 dice que el pueblo de Israel, el Señor lo había sacado de Egipto. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la tabla de la ley de parte del Señor. Y cuando desciende, el pueblo se había hecho una imagen para adorar. Conoce la historia, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el versículo 33:3. Dios le habla a Moisés y le dice, mira, anda, llévalos a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Dice, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El pueblo había puesto antes que a Dios, en este caso un becerro. Por más que Dios les hablaba y les decía y buscaba el bien para el pueblo hacía lo que bien le parecía. Así que Dios se enoja, y una de las consecuencias de ese enojo era que el Señor no iba a estar más con ellos. Moisés intercede y le pide al Señor que no los deje, y el Señor dice, bueno, voy a ir con ustedes, mi presencia estará con ustedes. Pero fíjese qué tremendo es que uno pueda hacer cosas a veces que haga que Dios nos deje. Entonces, cuando estaba preparando esto, me hacía preguntas a mí mismo si a veces no he antepuesto cosas antes que a Dios. Si no he tenido algo principalmente antes que Dios. Entonces, ¿qué cuidado debemos tener nosotros para no ofender el corazón de Dios? Porque sabe que para Dios, usted y yo somos preciosos para Él. Somos linaje escogido. Recién cantamos una canción que decía, hablaba de la cruz que nos dio acceso a la presencia del Señor. No somos cualquier cosa para Dios, porque Dios nos ha amado y nos ha buscado para que seamos sus hijos, ni más ni menos. Pero ¿cómo nosotros podemos ofender el corazón de Dios? A veces simplemente con poner a alguien o algo antes que a Dios. Pregunté al Señor y le he dicho, Señor,
no quisiera que nada esté antes que tú para mi vida. Porque ve que a veces uno se equivoca. A veces puede poner algunas cosas. Entonces, podríamos hablar toda la noche de qué cosas a veces pueden ocupar el lugar de Dios. Pero lo importante es saber que para nosotros Dios tiene que ser el primero. Amén. Bien. Números 14, 20. La Biblia aquí habla del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué sucede en este pasaje? Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. El pueblo sigamos el 20, el que sigue. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Es del 20 hasta el 23, creo que es. El 23, 24. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Sabe? No hay nada peor que ver la gloria de Dios, que ver los milagros que Dios hace y después dudar o después reclamar o quizás hasta comenzar a hablar. El pueblo de Dios había visto todos los milagros que Dios les había dicho, les había hecho, de pasar el Mar Rojo, sacarlos de Egipto, y han empezado a ver milagros. Dice que tenían sed y Dios les dio agua desde una piedra. Comienzan a ver milagros de parte de Dios. Pero entonces son enviados 12 espías a ver la tierra que el Señor les había prometido, y de esos 12 hay 10 que traen malas noticias, hay 2 que traen buenas noticias. Hay 10 que miran todos los problemas que van a encontrar en la tierra prometida, y hay 2 que miran todas las bendiciones que Dios les dará en la tierra prometida. Lo cierto es que estos 10 hacen que el pueblo comience a murmurar y se enoje. Y no solo se enoja contra Dios, sino incluso contra Moisés. Entonces Dios envía juicio al pueblo de Israel y toda una generación no puede entrar a la tierra prometida. Simplemente porque habiendo visto todo lo que Dios había hecho, se olvidaron. Usted y yo debemos tener mucho cuidado a veces, tener temor del Señor, porque a veces el que Dios no haga algo que nosotros queremos, nosotros no vayamos a hacer enojar a Dios por hablar cosas incoherentes, porque nosotros hemos visto el amor de Dios. Miren, yo recuerdo en una oportunidad, esto lo he contado muchas veces, yo fui yendo a San Juan, con el hermano Tras la Viña, nosotros pasábamos un momento económico difícil, tanto él como yo, los dos de trabajo, y íbamos a San Juan. Entonces cuando íbamos a San Juan, me acuerdo que había un muchacho que se llamaba Antonio, y Antonio lo que cobraba era una miseria. Una miseria, realmente lo que él cobraba por día era una miseria. Y llegaba el fin de semana y sobre que era poco, se lo gastaba en alcohol. Así que la esposa nos ponía las quejas. Cuando nosotros hablábamos con Antonio, Antonio estaba alcoholizado. Entonces empezamos a hablar con él. Y sí, pero él nos decía como que ganaba una miseria. Entonces nosotros le dijimos, pero si vos crees, Dios puede hacer un milagro. Entonces le dijimos, ¿vos crees? Así entre los tragos nos dijo, sí, yo creo. Y nosotros oramos. Sabe que fuimos a los 15 días y él había dejado de trabajar donde estaba y había cambiado por otra finca donde le pagaban un poco más. Le digo el número, en esa época pagaban 250 pesos el día, a la otra finca le pagaban 300. Y nos decía, óreme, óreme. Y orábamos nosotros. Al cabo de unos 2 o 3 meses cobraba más que nosotros.
Y entonces yo fui al Señor a decirle, ¿cómo es el tema? Claro, Señor, a Él le resulta y a mí no. Entonces Dios a mí me llamó la atención, ¿sabe? Que me dijo que yo debía predicar quién era Él, sin importar si Dios lo hacía en mí o no lo hacía. Y cuando yo hablo de que Dios prospera, sé que Dios lo hace. Y no tiene que ver si yo tengo o no tengo, es lo que Dios es. Siempre me acuerdo de una frase que tenía el hermano Miguel Correa cuando oraba. Él decía, Señor, tú no has dejado de ser quien eres. Y es cierto, hermano, pero no depende de usted y de mí, es lo que es el Señor. Entonces a veces uno cuando ve que Dios hace las cosas en otro, no sé ustedes, pero yo le cuento, permítame que le cuente, a veces a mí, hasta a veces me ha dado bronca. Entonces entiendo por la palabra de Dios que uno debe ser cuidadoso. Íbamos a los congresos de jóvenes y había un hermanito, un joven de la misma edad que yo. Y cuando íbamos, pero mire, era un desastre acá, pero llegaba y la gloria lo tocaba y nosotros, nada. Y yo medio que me asaba porque decía, Señor, a este lo tocas y a mí no. Pero usted viera, el hermano pero llegaba y era impresionante cómo él sentía la presencia del Señor. Hemos visto la gloria de Dios, hermano, pero a veces si Dios no hace algo en mí, yo debo seguir siendo fiel al Señor y sabiendo lo que Dios es. El pueblo de Israel se olvidaba, se enojaba, y en vez de recordar lo que Dios había hecho, comenzaba a hablar. Entonces debemos ser cuidadosos nosotros, porque eso puede hacer enojar el corazón de Dios. Usted no empiece, bendecís al gordito y a mí no me bendecí. ¿Por qué le das a este esto? ¿Por qué no me lo das a mí? Porque a veces, lamentablemente, nosotros lo hacemos, hermano. ¿Sabe? Después comencé a ver Números 21:5. Aquí hay una situación que también hace enojar el corazón de Dios. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe? Esto hizo que Dios enviara unas serpientes y las serpientes picaban a las personas y comenzaron a morir. Porque el pueblo se levantó contra Dios y se levantó contra la autoridad que Dios había puesto. Pero otra vez olvidó todo lo que Dios había hecho. ¿Sabe? Ellos por el maná no tenían que hacer nada. Todos los días, cuando ellos se levantaban en la mañana, el maná estaba allí para ellos. Y fíjese que ellos tenían que ir y recoger el maná, solamente lo que ellos iban a comer. Si recogían de más y sobraba, al otro día no servía. Así que ellos debían tomar la ración diaria. ¿Qué hicieron ellos para esto? Nada. El Señor lo hizo por misericordia. Sin embargo, ellos se quejaban acá de ese pan tan liviano. A veces nosotros somos como el pueblo de Israel que nos vivimos quejando. No sé usted, le estoy hablando de mí. Muchas veces nos vivimos quejando. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da. A veces cuando uno sale afuera y ve que otro tiene mayor necesidad que nosotros, uno dice, Señor, gracias. Recuerdo que hay el caso de un hermano que había venido de África a Estados Unidos, y entonces él comienza a contar de lo que había en Estados Unidos. Y entonces una de las cosas que le sorprendió es que la gente comía. Y no comía una sola vez al día, sino que comía muchas veces. Y dice, y van en el auto y hay lugares donde uno puede llegar y comprar comida. Y tienen tanta bendición ellos que tienen hasta un lugar, tienen una casa para los autos. A veces nosotros no nos damos cuenta de la bendición que Dios nos da.
porque hay otros lugares donde ni siquiera tienen eso. Miren, nosotros a veces nos quejamos que Argentina está mal, ¿verdad? ¿Sí o no? La verdad. Pero no padecemos a veces tener que comer algunos alimentos. Ve que uno ve en la televisión que comen insectos y cosas así. Nosotros no, hermano. La verdad es que no. Pero debemos ser agradecidos, hermano, y saber lo que Dios hace. Estar atentos a lo que Dios está hablando para nosotros. Otra de las cosas que encontré que puede hacer enojar el corazón de Dios es cuando a veces uno es parte de la iglesia, pero a veces no escucha lo que Dios dice, hace oídos sordos. La Biblia habla en Jueces capítulo 16, versículo 20, cuenta la historia de un hombre llamado Sansón. La cuento rapidito para que usted sepa. Sansón es un hombre llamado por Dios. Desde que nació, Dios tenía un propósito para él. ¿Sabe cuál era el propósito que Dios tenía para Sansón? Era que él fuera libertador de Israel. Y para eso le dio una super fuerza. Entonces Sansón tenía una fuerza increíble. Pero su mamá le enseñaron cuando chico cómo debía conducirse, que él debía ser un hombre que viviera apartado para Dios, que no debía cortarse el pelo, no debía tomar, no debía hacer muchas cosas, debía cuidar su relación con Dios. Sin embargo, él no la cuidó esa relación. Se termina enamorando de una mujer y la mujer trataba de sacarle cuál era el poder de sus fuerzas, de Dalila, y sabe que llega y le preguntaba, y Sansón le decía una mentira. Entonces cuando venían los filisteos, después usted lea la historia completa hasta ahí, dice que él agarraba y los reventaba todos. Pero un día él le abrió su corazón a Dalila. ¿Y sabe qué dice ese versículo? Mire, y dijo Sansón, como siempre dice, los filisteos sobre ti, le dijo a Dalila. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero fíjese que dice ese versículo, hermanos, que es muy triste. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabe? Nosotros podemos estar aquí, podemos saber las canciones, podemos saber los himnos, podemos estudiar la palabra, pero podemos llevar una vida, hermanos, donde un día nos demos cuenta que el Señor ya no está. Y qué triste sería para nosotros estar en el mejor lugar donde la presencia de Dios viene, donde nos habla, donde quiere estar con nosotros, y que nosotros no nos demos cuenta por vivir una vida descuidada. ¿Usted cree que Sansón no sabía lo que tenía que hacer? Yo imagino la mamá de Sansón cuando él era chico, le tiene que haber dicho todos los días cómo él tenía que vivir. Llegó un momento donde él decidió. Y lo que él decidió hizo enojar el corazón de Dios y Dios se apartó de él. El Señor después tuvo misericordia de él, recobró sus fuerzas y murió. Y cuando murió tuvo gran victoria. Pero sabe, no era ese el propósito de Dios. Así que como uno a veces puede hacer enojar el corazón de Dios. Hay otra historia también en 1 Samuel 15, 22 y 23. Allí está la historia de Saúl. Saúl es un hombre que Dios ha levantado como rey en Israel. Es, vamos a decir así, el primer rey de Israel. Y Dios lo levanta, lo unge por rey, pero Dios comienza a darle ciertas instrucciones que él tenía que hacer. ¿Sabe qué sucedió? Dice el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Y el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú, ¿qué dice? Desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Nosotros, cada domingo que venimos aquí, recibimos palabra del Señor. Cada vez que usted está en su casa y lee la palabra, usted está recibiendo palabra del Señor. Cada vez que usted asiste a un estudio en este lugar, está recibiendo la palabra del Señor. Pero ¿qué hacemos con lo que recibimos? Porque a veces podemos hacer como que estamos desechando esa palabra. Dios le había hablado, había sido claro con Saúl. Y Saúl hizo como le pareció. ¿Y sabe qué? Se justificaba, decía, pero todo lo que he traído es para ofrecerlo al Señor en sacrificio. A veces usted y yo podemos usar distintas justificaciones delante del Señor para decirle que no hemos hecho algo. Quizás no obedecimos al Señor y decimos, sí, Señor, pero mira, yo te sirvo, yo hago esto otro. El profeta tuvo que decirle que Dios quiere más que uno obedezca que sacrificio. Eso fue lo que le dijo el Señor. ¿Sabe qué sucedió con Saúl? Fue desechado, hermanos. Fue desechado por Dios. La Biblia también habla en Apocalipsis 3:16. Este versículo nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay veces que uno no se juega por nada. Quiere estar bien con Dios y bien con el otro. No queremos ni nombrarlo, pero no importa. Pero a veces queremos estar en los dos lados. Queremos pasarla bien. Ni irnos todos del lado de Dios, ni irnos del otro lado, que sería peor. La Biblia dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Así que usted y yo debemos ser cuidadosos y decididos de cómo vivimos esta vida cristiana. ¿Sabe? El que nosotros vengamos aquí es un propósito de Dios. Pero no es lo que uno escucha, sino lo que uno hace con lo que escucha. Mire, y a los 13 años cuando llegué, jovencito adolescente, me sabía todas las canciones, aprendí a orar, aunque no lo hacía muchas veces en mi casa. Se me pegó hasta el lenguaje cristiano, porque ve que a uno se le pega, sale, ahora mire, me sorprende a mí porque usted va en el auto, encuentra a alguien que le limpia los vidrios y todos te dicen que Dios te bendiga. ¿Sí o no? Bendiciones. Cuando yo llegué al camino del Señor, nadie decía eso fuera de los cristianos. Entonces, decir Dios te bendiga, a veces yo cuando subía al colectivo y de repente subía alguna hermana, yo me hacía el dormido, no quería que me dijeran que Dios te bendiga. ¿Me entienden? Pero fue pasando el tiempo y fui aprendiendo el lenguaje. Entonces, Dios te bendiga, qué sé yo. Y todas las cosas que decía, y el Señor y las maravillas que Dios hace. Pero permítame contarle que mi papá no llegó al camino del Señor debido a mi testimonio. En la iglesia es muy fácil ser bueno, es muy fácil ser santo. El tema es qué hago yo cuando voy a mi casa. Entonces mi papá me sabía decir siempre un refrán que a mí me hacía hervir la sangre. Él me decía, siempre, ahí está el que va a la iglesia, me decía, y me dice, hay muchos que comen santo y defecan diablo. Yo era uno de esos, hermano.
Era alguien que en la iglesia era muy cristiano, pero fuera de la iglesia no era cristiano. Vivía en una tibieza. Cuando estaba con mis amigos, no hablaba nada del Señor. Cuando estaba con mis amigos de la iglesia, todo lo que hablaba era del Señor. El Señor tuvo misericordia de mí. ¿Se da cuenta? Dios tuvo misericordia de mi familia. Mi papá, antes de fallecer, se fue con el Señor. Pero ¿cómo uno puede vivir en tibieza a veces y no darse cuenta? El lugar donde usted y yo estamos. Apocalipsis 20:10. Mire, acá vamos a encontrar lo que les dije al principio sobre que el lago de fuego no era para nosotros, ¿sí? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El día del Señor vendrá, hermanos. Lo crea o no lo crea. Un día usted se va a encontrar con el Señor, ya sea que haya venido antes el Señor por usted o que venga el Señor y todos partamos a la presencia. Pero el día del Señor va a venir. Eso es algo que usted y yo no podemos cambiar. Luego, cuando usted sigue leyendo, el versículo 11 y 12 creo que, habla de que también los que no se hallaban escritos en el libro de la vida, también van al lago de fuego. El día del Señor va a venir. La ira del Señor vendrá para todos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Nosotros debemos buscar del Señor, hermanos, para que el día que venga, el día del Señor, usted y yo estemos en la presencia del Señor. Porque ese es el propósito que Dios tiene. El propósito del infierno no era para el ser humano, no era para nosotros, hermanos, es para Satanás y sus ángeles, para los demonios. Para ellos es. Y si usted y yo estamos aquí es porque cada día Dios insiste en que usted y yo seamos librados de ese día final. Porque sabe que el amor de Dios es para usted y para mí. Le voy a invitar a abrir su Biblia en Romanos, capítulo 5. Con eso vamos a estar terminando. Capítulo 5, versículo 8. Porque sabe que si bien hemos hablado del corazón de Dios, el propósito de Dios es que ninguno de nosotros vayamos a condenación. Y que al contrario, nosotros que le hemos conocido, seamos librados. Entonces fíjese, esta es la buena noticia para usted y para mí. La buena noticia es lo que Dios hace por usted y por mí. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para con quién? Para con nosotros. Ahora diga para conmigo. ¿Sí? Póngase en ese lugar. Es para mí primer lugar. Porque sabe, yo cuando estaba leyendo y estudiando, tuve muchas preguntas a decirle al Señor si yo lo he hecho enojar. Y aunque reconozco que muchas veces lo he hecho enojar, Dios ha tenido misericordia de mí. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. El 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Ay, qué descanso, diría el pastor. El pastor me decía, si predicas algo, dale el descanso, es para la gente. ¿Sí o no? ¿Te lo ha dicho todavía, vos? Sí. Pues claro, porque a veces uno es como que dejaba a la gente allá sin solución. Pero Dios tiene la solución. ¿Verdad? Fíjese que dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
de la ira, hermanos. El 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y termina en el 12, creo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El otro, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahí nomás, vamos a leer el 11 otra vez, 5:11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, usted y yo no tenemos que pasar el día de la ira del Señor lejos de Dios. No es el propósito de Dios. Para usted y para mí no ese es el propósito de Dios. Dios ha hecho todo por usted y por mí para que nosotros podamos vivir una vida eterna con Dios. Pero ahora usted y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer mientras estamos aquí. El Señor está hablándonos, el Señor ha venido, ¿sí? Y tenga la paz de saber que el Señor será justo. Tenga la paz de saber que el Señor seguirá siendo soberano, sigue siendo Dios de amor, sigue teniendo misericordia, los atributos de Dios. Simplemente tengamos el cuidado de cómo vivimos en el camino del Señor. El último versículo, con este le pido que usted se ponga de pie. Leemos Romanos 2, capítulo 5. Del 5 al 7. Está hablando del juicio de Dios, ¿sí? En el contexto habla del juicio de Dios, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. ¿Qué está buscando usted? ¿Usted busca vida eterna? ¿Cuántos buscan vida eterna? Amén. Estamos en el lugar indicado. Un día vamos a compadecer ante el Señor. Pero Dios nos ha dado todo este tiempo de vida y de conocerle para que Él pague conforme a lo que nosotros hemos hecho. Así dice la palabra. El Señor ha hecho todo por usted y por mí. El Señor murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, ¿sí? Y nos ha reconciliado con el Padre. Vivamos una vida conforme a lo que Dios quiere, conforme a sus propósitos. Oramos todos juntos. Señor Padre, muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, no quisiéramos hacerte enojar jamás. Pero si tú nos hablas, Señor, es porque tú nos enseñas cómo debemos vivir, Señor, para ti. Señor, líbranos de tomar en poco tu palabra, de alejarnos, Señor. Líbranos, Señor, de que un día tengas que alejarte de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor,
a estar, Señor, en una comunión perfecta contigo hasta el día que tú vengas. Señor, tu palabra dice que vendrás en busca de tu novia, vestida, Señor, de blanco, de lino fino, sin manchas y sin arrugas, Señor. Y nosotros anhelamos que tú nos limpies, Señor. Que nosotros, Señor, podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Señor, sé que tu Santo Espíritu ha estado hablando en esta noche. Ha estado hablándome a mí, Señor, cuando tuve que prepararlo, Señor. Y yo te pido perdón por las cosas que a veces he hecho, Señor, que han hecho enojar tu corazón. Te doy gracias porque tu misericordia, Señor, ha sido grande conmigo, Señor. Porque cada día se renueva. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra. Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte. No queremos perder el tiempo aquí, Señor. Queremos cada día poder encontrarnos contigo, Señor. Señor, nos vamos con la esperanza, Señor, de que el día, Señor, el día tuyo vendrá. Pero no para nosotros, Señor. No para nosotros. Porque tú has hecho todo, nos has reconciliado con el Padre, Señor. Y aún nos enseñas cómo vivir conforme a tu palabra, Señor. Te honramos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor. Amén. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma